¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la hora de opinar. Yo soy Mario Campos y a nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, le doy la bienvenida en esta noche más en la que vamos a estar revisando un poquito más adelante con Jesús Esquivel su nuevo libro, todavía recién salido del horno, El Juicio, la crónica de la caída del Chapo Guzmán. Más adelante, ya en la parte final, va a estar con nosotros Gerardo Carrasco del equipo de Mexicanos contra la Corrupción, para platicar también sobre la investigación que se está haciendo ahora Rosario Robles y hasta Carlos Ahumada. Parece que están reviviendo algunos fantasmas de la historia política reciente de nuestro país, pero vamos a analizar con el tema del crecimiento o de la economía o del estancamiento. Ahorita vamos a ver, porque las palabras también importan aquí. En todo caso, los datos del segundo trimestre del 2019, que ayer dio a conocer el INEGI, y que dice que el Producto Interno Bruto creció en el segundo trimestre de este año. No se emocione usted, contenga el entusiasmo, 0.1% en comparación con el primer trimestre de este también 2019. En fin, lo vamos a revisar con nuestros especialistas aquí en la mesa, que nos hacen el favor de acompañarnos. Saludo con mucho gusto, en primer lugar, a Sabino Bastidas. ¿Cómo estás, Sabino? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias. Contigo. También nos acompaña Luis de la Calle. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Mario? Y nos acompaña en esta ocasión Hugo García Marín, politólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Qué tal, Hugo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de compartir esta mesa con ustedes, y empezaría por preguntarles pues cómo leer este dato del INEGI, que de manera, pues yo diría típica, despertó emociones tan intensas en algunos. Unos que dicen, se equivocaron, ya ven, no hay la recesión técnica que estaban, dicen, esperando, cantando, casi celebrando. Y del otro lado, una aparente euforia por un crecimiento, pues que ayer decía Jonathan Heath, si redondeamos a el primer decimal es 0.0, sí, claro, ¿no? Eso es lo que estamos discutiendo, 0.0. A ver, ¿qué fue lo que se presentó el día de ayer, Luis? Si quieres, empezamos contigo. Bueno, ayer se presentó el resultado preliminar de la medición del PIB en el segundo trimestre. Sí. El INEGI va a publicar en algunas semanas el más sólido. Puede ser igual o puede no ser. O sea, puede ser 0.1, puede ser 0.0, 0.2 o menos 0.1. Sí. Digo, los cambios son significativos porque todavía no se tiene la medición del PIB del mes de junio, sino solamente abril y mayo, y junio se estima con los datos preliminares y se hace alguna estimación. ¿Es una proyección? Es una proyección. Entonces, la noticia positiva es que no fue negativo. ¿Por qué era eso importante? Solamente porque había habido varios analistas, pero dos importantes de dos bancos grandes, que habían dicho, si sale negativo, ya tuvimos el primer trimestre negativo, el segundo trimestre negativo, mucha gente considera que eso es una recesión y por lo tanto habría que etiquetarla como recesión. Al no ser negativo, ya no cabe la etiqueta. nos salvamos, ¿no? Sí. Digamos, es un poco por eso todo es una cosa de expectativas. Al aceptar eso, estás aceptando que la definición de recesión es 2 trimestres negativos. Sí. Que también hay un debate sobre eso. Que hay un debate sobre eso, no necesariamente es. Ahora, lo que queda clarísimo, dependientemente si es 0.1, menos 0.1 o 0.0, es que la economía está parada. Claro. O sea, 0.1 es estadísticamente cero. O sea, estamos parados. Más hay un error de estimación. Entonces, y obviamente el propio gobierno sabe que eso es el caso y por eso habían anunciado un paquete de estímulo para tratar de que la economía funcione un poco mejor, que crezca un poco más, ¿no? Ya. Entonces ese es un poco el punto. Ahora, en todos los inicios de ese sexenio generalmente hay una disminución en la tasa de crecimiento. Con los números que tenemos en el primer semestre, la disminución en el ritmo de crecimiento en este cambio de gobierno es más profunda que la que hemos tenido en todos, excepción hecha de 1995, donde es una crisis muy fuerte. Sabino. Desde que yo tengo uso de conciencia, la pregunta que más he escuchado es ¿por qué México no crece más? ¿Cómo le hacemos para crecer más? He escuchado a lo largo del análisis, a lo largo de mi vida profesional, siempre la pregunta de ¿cómo le hacemos para que México crezca más? Todos los gobiernos hablan de crecimiento. Las reformas estructurales. En algunos momentos, claramente, las reformas estructurales, el modelo hay que acercarlo al consenso de Washington, y México se cae 10 puntos en 95, y México se vuelve a caer en 2008, y se vuelve a levantar, y son razones externas, y por qué no crece más México, y estancados en el 2%. Desde que yo tengo uso de razón, la discusión del crecimiento económico es una discusión política de fondo. Recuerdo a Fox diciendo que podíamos crecer al 7%. López Obrador lo hace parte central de su crecimiento, hablar del 4%. El debate del crecimiento económico es un debate político en México y en todo el mundo.
Pero el atorón de México sí vale la pena que se haga una reflexión de fondo por qué no estamos creciendo, por qué seguimos sin crecer y por qué en un cambio de modelo, en un cambio de paradigma, estamos llegando a este punto, si es provisional o si es estructural. Evidentemente, ayer decía Alejandro Werner en alguna breve conferencia en donde presentaba la estimación de crecimiento económico de América Latina. El vicepresidente del Fondo Monetario. Exacto. Que fue subsecretario de... Fue subsecretario de Ciudad de México. Y donde presenta los números de América Latina pues muy a la baja porque el mundo está en un periodo de desaceleración. Y aparece el caso de México y dedica unos minutos a la explicación de México. Y bueno, un poco, ¿qué pasa con las reformas estructurales? ¿Qué pasó con las reformas sectoriales? ¿Por qué después de las reformas sectoriales, energía, telecomunicaciones, no hubo ese crecimiento? ¿Por qué nos mantenemos en ese 2% que tanto critica López Obrador? Y lo más preocupante es por qué ahora estamos en un crecimiento cero. O sea, México este año seguramente crecerá cercano a cero. Y eso es un dato preocupante para la economía. Yo creo que no hay que tomarlo desde el punto de vista partidista, sino de una lógica de Estado del país, de preocupación. Porque ayer ves los porristas de un lado y los enojados del otro. Yo creo que todos ya tenemos un diagnóstico de país bastante sóbado. Decía Werner algo que me llama la atención. Dice, bueno, creo que hay que replantearnos qué es lo que pasa en la economía mexicana, por lo cual no ha crecido en este tiempo. Y puso el acento en algo que se ha discutido a lo largo del tiempo y que creo que es el corazón de esta discusión, que es el tema de la informalidad, del Estado de Derecho. O sea, no es un tema de buenismo empresarial, el que el presidente se siente con 15 empresarios de Michoacán, vamos a invertir y 20 de Nuevo León y 20, y vamos a entrarle. A ver, tenemos que despersonalizar las relaciones de inversión. Sí. No es un asunto personal, debe ser un asunto de negocio. Y esa certidumbre pasa por el Estado de Derecho, pasa por la certidumbre, la confianza. Yo me puedo sentar con el presidente de la República 10 veces, me cae re bien y estoy encantado, empresario. No, y vas a invertir en la medida en que tienes certeza. Pero no necesariamente vas a invertir. Entonces, el tema tiene que transitar y evolucionar de un modelo de excesiva corrupción del capitalismo de cuates, en donde el liberalismo no operó a plenitud, a un modelo ineficaz en términos administrativos que también le está apostando al voluntarismo personalista. Que esa es parte de la discusión, es decir, si lo que estamos viendo tiene algún reflejo de la administración actual o no, ¿no? Si es un tema inercial, es un tema estructural de la economía mexicana, o si ha habido decisiones de la actual administración, y se cita siempre el aeropuerto como el gran parteaguas, digamos, de pérdida de confianza justamente, o del ejercicio del gasto en este arranque de administración, que sabemos siempre es complicado porque pues, van aprendiendo a usar la maquinita de cómo se invierte. El presidente dice no hay subejercicio, dice es ahorro, pero pues hay quien dice, bueno, el ahorro quiere decir que ese peso no se gastó, y ese peso que no se gastó pues tiene efectos en que la economía también se activa menos. En fin, Hugo, ¿cómo estás viendo tú esta discusión? Mira, de entrada yo pienso que lo importante es que justo ahorita estamos discutiendo, y la pregunta la acaban de lanzar, es ¿por qué no estamos creciendo? Sí. Y ya no estamos preguntándonos por qué estamos en recesión. Parece que el cambio no es grande, pero en realidad es muy importante. En este sentido yo coincido con Enrique Quintana y con otros colegas, politólogas, que han mencionado que más que una victoria, aunque siempre es una buena noticia económicamente, es una victoria simbólica, una victoria política, porque también la diferencia entre lo que nos ponía de lado la recesión y lo que no nos ponía de lado la recesión es tan mínima que sobre todo era una herramienta política de disputa de cuál es el camino al que va el país. En ese sentido, yo considero que hay 3 resultados políticos que están ahí. Primero, la derrota simbólica de los agoreros del desastre, ¿no? Las corredurías, los expertos, los grupos financieros que alertaban que iba a ser la recesión. Reforma publicaba el 12 de julio, alertan, ya hay recesión. Hace poco JP Morgan decía, la recesión técnica es inmanente. Y resulta que no, resulta que ese que nos habían mencionado, no. Ya los detalles son otros, pero de entrada, eso por un lado. El segundo punto, también para el presidente significa la victoria de los otros datos. El presidente todo el tiempo está marcando la idea de que hay una autonomía entre la política y la economía y que no es necesario que la tecnocracia tenga una supremacía sobre esta. Yo comentaba en un artículo en El Soberano que la política siempre es un asunto de decisión, y decisión es a veces una cuestión de valentía, de locura, y que no solamente está relacionado con la tecnocracia. En ese sentido, el mensaje que da el presidente ayer es, ¿qué creen?
que no son dueños de la verdad económica y que por mínimo que haya sido el cambio, vamos para adelante. Y la tercera, que yo creo que es, digamos, la más saludable, es que es la victoria de todos. Siempre porque es bueno para los mexicanos y las mexicanas saber que no estamos en recesión, sea cual sea el caso. Pero también porque es saludable que ahora pasemos de dejar de discutir justo el tema de, bueno, es que por qué estamos yendo hacia atrás, por qué no, y empecemos a discutir cuál es el sentido que necesitamos para poder crecer más. Ahora, que implica también pensar, nada más déjame terminar, las cuestiones externas como internas y cuál es el papel que debería tomar en ese contexto el gobierno mexicano para impulsar la economía, que como ya habían mencionado, ya hay indicios que podríamos ahorita empezar a entendiendo esta dimensión de la comunicación, de la etiqueta de recesión, que todos cambiar la etiqueta de recesión por desaceleración no es tampoco para que nos ponga muy contentos, ¿no? Porque estamos creciendo menos de lo que veníamos creciendo. Es decir, teníamos ya un problema de crecimiento, que ahora tenemos un problema de crecimiento que se está desacelerando, dicen. Bueno, pero para términos cotidianos, de la gente que nos está viendo, ese punto 1 da igual, ¿no? El punto 1 se siente como si fuera una recesión. O sea, desde el punto de vista del una cosa es la ciudadano. dimensión del discurso, que esa la entiendo, o sea, pero la otra es, en la vida cotidiana, es igual. Festinar 0% es de una enorme pobreza para el gobierno. O sea, sobre todo un gobierno que había criticado el 2%, 2.5%, tanto tiempo, ¿no? Con justa razón, por cierto, ¿no? O sea, nos salvó la campana, ¿no? Pero entre 0.1 y menos 0.1, pues hay nada de diferencia, ¿no? Mañana puede ser negativo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que concentrarse más bien en las causas. El modelo. Para ver si podemos corregirlas. Muchas son estructurales, como bien decía Sabino, ¿no? O sea, en México tenemos un problema muy grande de que las empresas les cuesta trabajo invertir, sufren un chorro de obstáculos para hacerlo, etcétera, y eso impide el crecimiento, eso es cierto. Pero también hay razones coyunturales. O sea, haber pasado de 2,5 a 0 es básicamente autoinfligido. 2,5 que termina el año. El año, digamos, es lo que estábamos creciendo. La economía había crecido en promedio más o menos a ese ritmo en los últimos 3 años. Insuficiente. ¿Por qué con dices una que gran son diferencia. insuficientes? Porque si tú ves los componentes que te llevan a esto, ¿por qué estamos creciendo menos? Bueno, fundamentalmente estamos creciendo menos. Uno, porque se ha gastado menos, como sucede muchas veces al principio de un sexenio, pero en este caso un poco más, porque se trató de centralizar el gasto de una manera que no tiene precedentes, y al centralizar el gasto te tardas. Por un lado. 2, porque hay un ejercicio de austeridad. Yo no estoy en contra de la austeridad, para nada, pero la austeridad implica que se gasta menos. El presidente le llama ahorros, y si eso es cierto, entonces al programa que anunció el secretario Herrera hay que llamarle desahorro. Porque es gasto. Porque es gasto. Entonces, tienes eso. Y en segundo lugar, tienes una caída muy importante en la inversión. O sea, desde el mes de noviembre, todas las cifras de inversión ¿Pública o privada? De las dos. De las dos. Sí, claro. En maquinaria y equipo, en infraestructura, todas las cifras son negativas. Entonces, ¿por qué tenemos inversión negativa? Hay un conjunto de razones. ¿Qué requieres hacer para que esas cifras empiecen a ser positivas? Porque necesitas inversión para poder crecer, para poder crear empleos, para que haya actividad económica. Y después tenemos una caída, no en las exportaciones, sino en el ritmo de crecimiento de las exportaciones. Las exportaciones en México estaban creciendo en 2018 al 10% y hoy están creciendo a un poquito abajo el 5%. ¿Y eso con qué se explica? Bueno, esa es la gran pregunta. Oye, ¿no estaremos en el inicio de un problema de desaceleración en Estados Unidos? Entonces, Bueno, y hay quien habla de la desvinculación de la economía de Estados Unidos y la mexicana como otro de los grandes factores. O sea, si el sector más dinámico, el que te ha hecho crecer insuficientemente en los últimos años, se te empieza a frenar. Salieron, por ejemplo, las cifras de crecimiento estatal en el primer trimestre. Los estados que más cayeron fueron Aguascalientes, Guanajuato. Los estados que crecen al 5%, que son exportadores, se te empiezan a debilitar. Es un foco rojo al que hay que ponerle una enorme atención, porque no te va a bastar decir, oye, es que ahorita estoy en 0 y por eso no me preocupo. No, tan me preocupo que están lanzando un programa que de alguna manera desvela el que hay una preocupación. Y un poco sobre eso, Sabino, el anuncio del gobierno de invertir en el segundo semestre, de acelerar el gasto, inversión, etcétera, que una medida, dicen, contracíclica, ¿no? Dicen los economistas. Sí, lo que pasa es que ya es marginal en términos del tamaño de una economía como la de México, aunque es algo interesante, que tiene su valor.
no es el determinante que era en el pasado o que puede significar en otras economías. O sea, no podemos apostarle al Estado como lo tenemos, como el gran actor que detona la economía y que revoluciona. Yo creo que el primer favor que hay que hacerle a un gobierno de izquierda, con un pensamiento progresista, es tratando de entender que es un error esto de tener otros datos. O sea, lo primero que el presidente tiene que entender es que el crecimiento económico es un dato duro. O sea, quieren discutir en los márgenes el tema, pues discutamos en los márgenes. Pero no podemos tener otros datos. Aquí hay un dato de crecimiento económico. Tampoco es el único que no ha crecido. Todos podemos tener un mal día. Un mal día lo tuvo Zedillo el primer día que llegó, Bueno, y un mal día lo tuvo, y tuvo un mal año Felipe Calderón. Mucho autoinfligido también. Sí, mucho. Puede haber y podemos tener un mal día. A mí lo que me preocupa es que en un momento de cambio estructural tan importante como el que puede representar López Obrador, no estemos pensando en el modelo de desarrollo. Que el presidente no haga la reflexión. Es que varias veces has dicho cambio estructural. ¿Hay cambio estructural en la economía? Yo entiendo en el discurso, pero en la economía... Es que no conocemos el modelo alternativo. O sea, lo que aquí lo he dicho muchas veces, sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere. Sabe distribuir, pero no sabe generar riqueza. O sea, ¿cuál es ese modelo? Ese modelo nos lo debe la izquierda. Y la izquierda necesita, en aras de las razones profundas del triunfo, que son esa profunda desigualdad, que dijo ayer algo también el Fondo Monetario Internacional interesante. Uno de las razones estructurales por las cuales tampoco crece América Latina y México puede ser esa desigualdad que desincentiva la participación en el mercado. Y me parece que el cambiar el modelo hacia algo que aporte a la gente que más lo necesita, que ponga por delante a los más pobres, es algo muy interesante. La pregunta es cómo lo vamos a hacer estructuralmente. Y la parte estructural yo creo que pasa por entender la realidad como está, aceptarla. A mí me gustaría un presidente que hable de desarrollismo, y me encanta que hable de desarrollo, pero que me respete el crecimiento. Ya. Porque el presidente está como no puede jugar, ¿no? Con el crecimiento no se juega. Pero hay varias cosas. Primero, es verdad, no habla de desarrollo, habla de bienestar. Y bienestar es otro concepto que no necesariamente está ligado con eso. En 3 mañanas ha hablado de crecimiento con desarrollo. Segundo punto. Cuando hablamos de que es autoinfligido, pareciera que México es una anomalía en el mundo. Cuando estamos hablando ya de que estamos en desaceleración, hay que inscribirlo además de una desaceleración global. Pero si no queremos compararnos necesariamente con Europa y demás, vamos a pensarlo en América Latina. El día de ayer la CEPAL publicó su estudio sobre 2019. Sí. Lo que menciona ahí es que 17 de los 20 países de América Latina, sin contar al Caribe, están en un proceso de desaceleración. No solamente eso, aparte explica que es justo por caída del gasto público y también por el consumo privado. También espera que en el mundo se espere un crecimiento de 2.6%, que es 0.4% menos del que se dio el año pasado. Y que América Latina va a tener 0.5% de crecimiento, que es 0.4 menor al que también tuvo la vez pasada. Con Venezuela en la cuenta. Sí. Porque si quitas a Venezuela de la cuenta, el crecimiento es mayor. Sí, pero el crecimiento, por ejemplo, que es mayor, también dice la CEPAL, es el de Centroamérica, que es de 2.6%. En parte, podríamos suponer, también tiene que ver con el modelo de desarrollo que se está planteando. Pero no es una anomalía México que la misma CEPAL espera que se crezca 1%. ¿Cuáles son las anomalías en el continente? Mencionaste uno, Venezuela. Otro, Nicaragua. Y el tercero, Argentina, que también tiene pensado menos 1.8%, que es la Argentina de Macri, que también muchos economistas mexicanos han dicho que sabe cómo ocupar el tipo de las finanzas. ¿A qué voy con todo esto? Que no es un tema nada más autoinfligido. Tenemos que entender que también hay una cuestión estructural, global, que se tiene que enfrentar. Habías mencionado también hace rato el tema de los Estados Unidos. Claro, desde luego, gobernar también es eso. Cuando se plantea el tema de los otros datos, no necesariamente estamos viendo si los números son unos u otros, sino también cómo se puede adecuar al contexto, y gobernar también es eso. Lo que decía el presidente ahora es, claro que hay un nuevo sistema, claro que hay gasto, también claro que no creo que nadie esté en contra de crecer, pero también es un tema de distribuir. Y dices que sí estamos redistribuyendo, que son los modelos que estamos planteando ahora de redistribución. Claro que también tenemos que crecer, pero no bajo cualquier costo. Y ya ahora lo que se está planteando con este paquete que está anunciando Hacienda es que se busca generar mayor inversión, dinamitar la economía para que pueda crecer. Dinamitar la economía no es un buen tema. Si la quieren dinamitar, no estoy con ustedes. Dinamizar la economía. En dinamitarla no. Dinamizarla podemos acompañar en algo, ¿no? Busca dinamizarla para que realmente podamos crecer, ¿no? Pero nada más con eso, no es un tema autoinfligido, no es que no queramos, no se quiera crecer, simplemente
Definitivamente hay que ver de qué manera podemos enfrentar el Pero hay un tema A ver, un apunte final rápido, nada más porque ya nos tenemos que ir. O sea, yo Sí. creo que no es solamente México, cosa que debería preocuparnos aún más. Claro. No, porque si va a haber problemas que vienen de fuera, particularmente de Estados Unidos, Sí. pues entonces hay que hacer mucho más esfuerzo, no menos. La comparación correcta para México es con Chile y con Colombia. Por el tamaño de economía. Por el tipo de economía que tienen. O sea, los negativos de América Latina son Brasil, Argentina, Venezuela, que hay que sacar de la tabla. Sí, si no te rompes. Y para Brasil y Argentina tienen problemas tan serios que no es comparable con México. Lo que es comparable es Colombia y Chile, que están creciendo el 3%. Y a ese ritmo es al que debería estar creciendo el país. Al gobierno le preocupan tanto los datos del 0.1 que anunció un programa Sí, para cambiarlo. Que yo creo que claramente pues, hay el discurso del presidente, el discurso de la Secretaría de Hacienda, que a mí me da gusto que la Secretaría de Hacienda parece que está dando acuse pues, de que está leyendo que algo tiene que hacer. Algo hay que hacer. Bueno, pues muchas gracias, Sabino. ¿No quieres No, algo más para que no se quede ahí simplemente, atorado? el tema del Estado, hay que ayudar al presidente a que entienda el Estado de manera moderna. Hay que ayudar al presidente a entender el Estado, que no es el Estado que gasta, sino el Estado que sabe regular, que sabe distribuir, que sabe cobrar impuestos y sabe redistribuir. Me parece muy importante. Gracias, Sabino. Hugo, muchas gracias. No, muchas gracias. Yo solo nada más diría Sí. que la inflación está controlada, el peso va bien y triunfando. Nuestra economía no es la peor del continente y exactamente hay mucho que hacer, pero no estamos en el lugar desastroso en el que muchos auguraban. Pero el debate es la confianza. ¿eh? No, es cierto, lo que dice Hugo es cierto. O sea, la economía mexicana tiene un nivel de solidez muy importante, pero que no podemos perder y hay signos muy importantes que hay que atender y la ruta en la que vamos nos va a llevar a no atenderlos. Y solo hay unos datos, ¿eh? Solo hay unos datos. Gracias, Sabino. Gracias, Hugo. Gracias, Luis. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con Jesús Esquivel para platicar de su libro El juicio, crónica de la caída del Chapo. Ya volvemos.